Muy bien, el día de hoy, chicos, nos toca tratar un tema muy bonito, realmente muy lindo, que es el tema de la libertad. ¿Ya? Para eso hay un libro que es muy bueno para estos efectos, que es un libro que además ustedes pueden encontrar en internet. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Recomiendo para el tema de la libertad leer el libro que se encuentra en internet del académico Eudaldo Forment, que ay, se titula Id a Tomás. Dentro del libro, ir al capítulo sobre la libertad. Oye, que salió bonito, está escrito. Ya, ahí está. Ya, así que pueden ir para allá. Hoy día lo que voy a hacer para poder entrar a trabajar el tema de la libertad, lo que vamos a hacer es que yo me voy a centrar en la diapositiva, porque en general es curioso, ¿eh? Yo hice todas las diapositivas y la verdad es que no he ocupado tanto las diapositivas que, como ustedes lo han notado a lo largo del semestre, generalmente he ocupado algún texto, de hecho las clases selectivas, como ustedes ya me conocen, de repente he ocupado la pizarra, la pizarra mágica, ¿no? Y como un acto de suprema creatividad, digamos, sobre todo por un profesor de filosofía. Y por lo tanto, mi idea es que ustedes ahora, conmigo, no interioricemos en la diapositiva porque el otro día la leí, vi lo que había hecho alguna vez y me pareció que estaba medianamente bien. Digamos, y no siempre me pasa con cosas que hago yo, así que vamos a centrarnos en eso. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a compartir ya el documento que ustedes tienen, ¿ah? Que está ¿cómo se llama? En la sesión 11. Quizás el profesor Hurtado me puede ayudar en esto, pero me parece, tengo toda la impresión que tengo, ¿cómo se llama esto? No, acá estoy. Que tengo, que vamos en la sesión 11, pero no sé si es la sesión 11 o la sesión 12 o la sesión 13, porque me parece que termina al final del semestre, o sea, al final del mes, y resulta que al final del mes, de acuerdo a lo que yo veo aquí, quedan tres sesiones, digamos. Y supone que estamos en la 11 y son 17. Entonces, no me calzan los números. A pesar de que tuvimos esa jornada de recesión, entonces, claro, ahí tenemos que considerar que estuvimos una semana atrasados, pero los temas, yo la verdad es que no me gusta saltármelos y por eso mismo es que estoy viendo esto, pero bueno, vamos a tener que priorizar qué es lo que vemos y quizás hacia el final voy juntando y haciendo un 2 por 1 por los temas que nos tocan, ¿no? Porque en rigor nos tocan, además de estas, son 4 sesiones de clase. ¿Me equivoco o no me equivoco, profesor Hurtado? Si usted puede comentar también, pero me parece que así es. Ya me quedan 4 sesiones nomás y se supone que en carpeta nos quedan 8, cosa no menor. Entonces, 17 en verdad, porque son ¿cómo se llama este? Una es el examen, ¿no? Así que, bueno, hoy día, como les decía, nos toca ver el tema de la libertad. Es un tema realmente lindo, pero realmente lindo. Y, eh, y vamos a tener que entender algunas cosas que me parecen importantes, ¿ya? Y que espero que además, después de haber visto ¿cómo se llama esto? Las fases del acto voluntario, quede aún más claro por qué la libertad es lo que es. ¿Ya? Este es un tema además que me gustaría comenzar comentándoles a ustedes. Si por favor, si quieren comentar algo, piden la palabra, ¿no? Eh, la libertad debe ser uno de los temas más prostituidos a nivel filosófico y teórico, sobre todo en el último siglo, ¿no? Principalmente por la intromisión de las ideologías. El tema de la ideología, perdón, el tema de la libertad es un tema que ha sido brutalmente menoscabado en su contenido inteligible, o sea, en lo que estamos significando por libertad por no entender cuál es el origen. Y en este sentido lo que vamos a hacer, lo que voy a intentar hacer el día de hoy es partir
por el comienzo, ¿no? Y el comienzo, como dice Aristóteles, y yo se los he repetido hasta la saciedad y espero que ustedes lo tengan tallado en mármol en sus casas. Como dice el comienzo, los analíticos posteriores, toda ciencia, disciplina, toda doctrina o disciplina racional se origina desde un conocimiento preexistente. Para poder empezar a analizar el tema de la libertad, tenemos que iniciar en lo que es evidente, ¿ya? Y por lo tanto, en aquella dimensión de la libertad que se manifiesta como evidente, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a comenzar a explicar, ¿ya? Es que de alguna forma, las condiciones, como dice acá la diapositiva, ¿cierto? Cuando estamos tratando la libertad, y aquí estamos citando una revista, ¿no? Que es muy buena en estos temas, ¿ya? Y que además se titula Naturaleza y Libertad, por lo tanto se los recomiendo una barbaridad, ¿ya? Decimos lo siguiente en el caso sobre este tema, ¿no? Y es que las condiciones de existencia de la libertad son dos, ¿ya? Son dos principalmente, ¿ya? Por un lado, la autodeterminación, ¿no? La autodeterminación hacia el bien en general. Se trata de que el sujeto, cuando hablamos de libertad, hablamos principalmente de que el sujeto va a elegir, ¿no? O sea, esto es muy importante, chiquillos, porque cuando uno trata el tema de la libertad, uno generalmente la define, por ejemplo, ¿a ustedes se les ocurre algún tipo de definición de la libertad si uno tuviera que decir, ¿qué es lo que es la libertad? ¿Qué responderían ustedes, chiquillos? Así de buena primera, a un niño de 10 años. ¿Qué es la libertad? ¿Qué le dirías tú? Vamos. Tener la capacidad de decidir. Por ejemplo, ¿cierto? De hecho, en parte lo que está diciendo es absolutamente cierto. Digamos. O sea, si hay una cuestión que es absolutamente, ¿cómo se llama propia de la libertad, es la capacidad de elección. Sin embargo, si usted se fija, ¿quién comentó esto, Pablo? ¿Quién comentó? ¿Quién comentó esto? Pablo. Pablo. Ajá. Mire, Pablo, si uno si analizas ¿cómo se llama la definición que usted acaba de dar, que es además lo más común que hay, tiene una dimensión que es cierta, que es justamente la decisión, ¿no? Que es la capacidad de decir. Sin embargo, ¿cuándo tú te das cuenta que alguien es libre? ¿Cuando tiene la capacidad o cuando decide? Cuando decide, o sea, como en el acto, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, la libertad es una acción. ¿Se entiende, no? El acto libre se juega principalmente cuando nosotros decidimos. El acto de elegir, ¿saben lo que pasa? ¿Por qué es tan importante esta distinción? Perdónenme esta pequeña consideración, pero ¿por qué es tan importante esta distinción, chiquillos? Porque si la libertad consistiera en la capacidad de elegir, tendría que ver con factores externos a la elección, la libertad que tendría el sujeto. Por ejemplo, si digo que es la capacidad de elegir, tiene que ver, por ejemplo, con las alternativas que tenga, tiene que ver, por ejemplo, con las posibilidades de facultad que tenga el sujeto, por ejemplo, tiene que ver con las capacidades intelectuales, tiene que ver con muchos aspectos que están referidos a la capacidad de la elección. ¿Se entiende, no? O de la decisión. Si yo digo que la libertad, a diferencia de esto, es decidir, tengo que analizar la acción de escoger, la acción de elegir. ¿Se entienden? ¿Se entiende lo que digo? Entonces ahí nos concentramos en el acto. En la otra dimensión, en la otra definición, que usted la dijo y que en parte es cierta, pero que de alguna manera no entra en el meollo del asunto, ¿no? Y que es todo lo que rodea de alguna manera o lo que es potencial al acto de elegir. Por lo tanto, y aquí esto es muy importante, chiquillos, por favor, cuando yo tengo que analizar la libertad, tengo que partir de aquello que me es evidente. Y lo que me es evidente, como dijo usted muy bien, Pablo, es la elección. ¿Qué es cuando yo me empiezo recién a preguntar sobre lo que es la libertad? Cuando veo que alguien elige. Y que por favor entiendan esto. ¿Saben lo que pasa? Que uno como profesor de filosofía, estas cosas como que son brutalmente generadoras de pasiones, ¿no? En aquellos que nos dedicamos a esto. Porque uno ve en la realidad, en la cultura, la forma en que uno se expresa en torno a temas tan brutales como es la libertad, y resulta que al final, por no entenderla en precisión, las personas enarbolando
las banderas de la libertad cometen las más grandes atrocidades, digamos, justamente por una libertad mal entendida. No se olviden ustedes, nuevamente citando el De Caelo et Mundo, sobre el cielo y el mundo de Aristóteles, decía que un pequeño error al comienzo es un grave error al final. Bueno, ni hablar en el tema de la libertad. Si yo no entiendo lo que es bien la libertad, voy a decir ¿cómo se llama? Voy a decir que en un intento de ser libre voy a cometer determinados actos. El tema es que está en que si no lo entiendes bien lo que es la libertad, va a haber un problema en aquellos actos que querés acometer. ¿Se entiende? Ese es el punto. Por lo tanto, lo evidente que se te presenta es el acto, ¿no? Es el acto de libertad, el acto de elegir, ¿no? Y entonces, para poder entender con precisión en qué consiste la libertad, tengo que ingresar a analizar lo que es elegir. Y si ustedes se fijan, lo primero que nos vamos a dar cuenta es justamente que la libertad es la capacidad de autodeterminarme hacia algo. Para que yo pueda elegir algo, ¿cómo tiene que ser ese algo? Para que yo quiera elegirlo. ¿Cuál es la única razón por la cual yo elijo algo? ¿Cómo tengo que considerar ese algo? Vamos, chicos, hagan correr ese roedor interior que tienen ustedes. Todo lo que elijo, ¿cómo lo considero para así poder elegirlo? Tiene que ser un bien, ¿no? Un bien para mí. Efectivamente, pues, anda iluminado, Pablo. Efectivamente, es un bien. O sea, chicos, ¿puedo elegir algo si no lo considero como bueno? No puedo. Es imposible. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en primer lugar, se trata de elegir, aquí me faltó que sea una palabra, se trata de elegir el bien. Por eso es que la libertad se halla en la voluntad principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La libertad es una cierta calificación, como dice acá, una calificación, una cualidad de determinados actos voluntarios o actos humanos, que es lo mismo, actos voluntarios. Por lo tanto, cuando yo elijo algo, se trata de la elección de un bien. Si yo no tuviera esta natural inclinación hacia el bien, o sea, esta inclinación no elegida, porque yo no elijo el criterio por el cual elijo las cosas, eso no lo elijo. El criterio ya está determinado en mí. Tengo una natural inclinación al bien. ¿Por qué tengo una natural inclinación al bien, chiquillos? ¿Qué es lo que yo y todos los seres humanos queremos y no podemos no querer? Ser felices. Ser felices. ¿Y qué es lo que es La la felicidad? felicidad. ¿Y qué es lo que es la felicidad? El bien máximo. ¿Entienden o no? El bien infinito, nadie quiere ser finitamente feliz, ¿no? Entonces, el bien infinito. Esta es la razón, chicos, para que ustedes entiendan, esta es la razón por la cual, como la voluntad tiende al bien infinito, todos los bienes finitos, o sea, todo lo de realidad natural, todos los bienes que encuentro natural, ante todos ellos, mi voluntad es libre. Pero ante la felicidad, no soy libre, estoy determinado. Quiero naturalmente ser feliz. No puedo no querer ser feliz. Tuve una vez un alumno, siempre lo digo en clase, pero tuve una vez un alumno que me dijo, profesor, yo no creo que quiera ser feliz. ¿Por qué? Porque yo creo que así no necesariamente voy a estar mejor. Genial. No. Y yo ahí me callé y como que ahí se empezó a reír solo el alumno porque se dio cuenta que en realidad que él pensaba que había otro estado que era superior y ahí él solo se respondió diciendo en realidad, bueno, al final la felicidad, ¿qué es lo que es? Es este concepto con el cual estamos significando la plenitud humana, ¿no? Que en la antigua Grecia se hablaba de estar bien con los dioses, por eso se decía que se la nombraba como eudaimonía. En el mundo cristiano medieval, por ejemplo, se hablaba de la felicidad como bienaventuranza, o sea que en el fondo tenía el destino de contemplación amorosa directa, viendo a Dios en su esencia y participando de su vida en gracia, etcétera, etcétera. Y en el mundo moderno, como plenitud humana, como desarrollo de la autonomía, lo que ustedes quieran. Pero al final, siempre la felicidad corresponde a la comprensión de una plenitud del ser humano. ¿Estamos? Por lo tanto, esa inclinación a la plenitud no la puedo elegir. Entonces aquí tenemos la primera evidencia. ¿Se fijan o no?
la primera evidencia que vamos a empezar a desarrollar cuando veamos los grados de libertad, que es lo que vamos a desarrollar según viene más abajo, ¿ya? Entonces, tenemos una doble dimensión, o sea, un primer aspecto que es absolutamente evidente y que es incuestionable, que es nuestra natural tendencia a la plenitud o nuestra natural tendencia a la felicidad, lo cual nos hace elegir todos los demás bienes en razón de esto. Y por eso es que ante dos bienes, si yo juzgo uno mejor que el otro, siempre voy a querer más ese que el otro, porque mi tendencia es a lo máximo. Como el mejor es justamente mejor que el peor y me acerca más a lo que es mejorísimo, para decirlo en otros términos, es que entonces obviamente voy a elegir ese, porque lo que no puedo elegir es ser feliz. Chicos, hasta aquí, ¿me siguen? ¿O hay dudas? Profe, ¿Sí? entonces, uno tiene una natural inclinación por el bien infinito, ¿eso? A la felicidad, sí, como a la felicidad como bien infinito. De hecho, esa es la razón por la cual usted, ante los bienes finitos, o sea, los que usted encuentra en la naturaleza todos los días, usted es libre. Por eso es que hoy día puede querer este plato de comida, mañana otro, puede querer este auto, mañana otro, usted puede querer... por eso es que lo que más lo planifica usted en su vida es otro ser humano, es otro ente intelectual, porque en él se encuentra mayor infinitud. Hay una dimensión infinita en el ser humano que es justamente su vida. Y por eso es que, entre otras cosas, Aristóteles va a decir que esta es la razón del por qué la plenitud de la vida humana pasa por la vida en comunidad. Y por eso es que, entre otras cosas, también es que usted no puede vivir sin amigos, entendiendo gente que lo ame y usted amando a dichas personas. Ya, muy bien, profe. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es muy bonito esto, ¿eh? O sea, esto creo que ustedes se den cuenta cómo empieza a abrir caminos de comprensión de distintas otras realidades de la vida humana, ¿ya? Ojo que yo estoy sosteniendo toda la reflexión que estoy haciendo desde la tradición filosófica siempre perenne, en el fondo heredera del pensamiento de Aristóteles, Platón, Cicerón, en parte Cicerón, después, ¿cómo se llama este? San Agustín, Santo Tomás de Aquino, está en algunas dimensiones también Heidegger incluso, Maritain, Canals, digamos, hasta el día de hoy, digamos. O sea, estoy hablando de autores a lo largo de toda la historia. Por si acaso, si a usted le interesa, me acaban de publicar un artículo que se lo compartí el otro día al profesor Hurtado, que me lo había comentado también, que un artículo que escribí en la revista Scripta Medievalia de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina, que se llama, me parece, La singular condición de la connaturalidad en la amistad según Tomás de Aquino. ¿Ya? Creo que así se llama, me estoy equivocando en una u otra palabra, pero por ahí es. Así que si usted quiere, búsquela ahí, Scripta Medievalia, así se llama la revista, y la verdad está muy bien indexada, es de la revista que está mejor indexada a nivel latinoamericano, y la verdad es que escribí hace poco ahí y me lo publicaron, así que justamente trato el tema de la amistad, por si usted quiere entrar en ese tema, ya que lo comentamos ahora, salió en la conversación. Bien, ya chiquillos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entendiendo que tenemos una natural inclinación a la plenitud y que todas las cosas las elegimos en la medida en que las consideramos un bien, lo que es contrario entonces a la libertad, a ver, entendiendo primero que la libertad es la elección, y por eso es que Aristóteles dice en la metafísica que libre es aquello que es causa de sí. Miren qué linda la frase de Aristóteles, ¿no? Los tipos inteligentes, chicos, dicen mucho en muy poco. Por eso es que yo hablo harto, porque no soy como ellos. ¿Se fijan, no? Entonces, Aristóteles dice, libre es aquello que es causa de sí, ¿no? Es aquello que es causa de sí. O sea, que tiene en sí mismo el origen de su acto, ¿ya? Y el tema está en que efectivamente los entes racionales, la causa del acto eres tú, no estás determinado a partir de un estímulo exterior. ¿Se fijan? Por eso es que pues, distinguimos entre los actos libres versus los actos determinados, como por ejemplo los actos instintivos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por lo tanto, si libre es aquello que es causa de sí, lo contrario siempre va a ser una coacción, sea esta interna o sea esta externa. Esto lo trata muy bien Forment en el libro que yo les acabo de comentar y que puse ahí en el chat. Bien, por lo tanto, lo primero que hay que empezar a tratar es esta natural inclinación a la felicidad. Esta natural inclinación a la felicidad se constituye en el primer grado de libertad. ¿Qué significa esto de los grados de libertad? Significa, podríamos decir, ciertos niveles, donde el primer nivel de la libertad
y ese es aquel que permite la existencia de la libertad. Si no tuviéramos una natural inclinación al fin último, no tendríamos libertad. Chiquillos, si ustedes no tuvieran la natural inclinación a la felicidad, no habría ninguna razón para escoger absolutamente nada bajo ningún criterio. Se los planteo de modo absolutamente bruto, ¿no? ¿Cuál camino es mejor si es que no tengo ningún lugar a donde ir? La pregunta es lógica, chiquillos, ¿no? ¿Tiene sentido la pregunta? ¿Pueden responderla? ¿O se desconectaron? No puedo leer, chiquillos, acuérdense, tomen el audio. Yo estoy aquí atento, profesor, y usted dice que el fin último es el bienestar infinito, esta felicidad, y desde ahí la voluntad es la que nos mueve a tomar decisiones, siempre en busca Efectivamente. de eso. Efectivamente. Ahora, la pregunta justamente que hago yo es la siguiente. A partir de esto, entendemos que lo que es condición de existencia de la libertad es nuestra natural inclinación a la felicidad. Si no tuviéramos esta natural inclinación a la felicidad, o sea, si no tuviéramos esto dado, mire lo que estamos hablando, o sea, que lo que causa la libertad es algo no elegido, es que entonces, si no fuera así, no tendríamos libertad. ¿Cuál podría ser una explicación de la existencia de la libertad si no tuviéramos un objetivo que alcanzar? Dicho en otros términos, ¿para qué eliges las cosas si no tuvieras que alcanzar nada? ¿Bajo qué criterio decides entre elegir A o B si es que no hay ningún lugar a donde ir? Si es que no hay absolutamente nada que te ofrezca A o B respecto de un determinado fin. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Chicos, ¿cuáles Profe, caminos? ¿Sí? es que yo creo que, bueno, no sé, pues si es que no existiera nada que uno pudiera elegir, como usted lo plantea, Nada a no dónde sé. ir. ¿Cómo? Nada a dónde ir. O sea, si no No tuviéramos hubiera ningún nada, fin, si es que no hubiera nada donde ir, claro. ¿Para qué existiría la libertad? ¿Esa es la pregunta? esa es la pregunta. Si es que no hubiera. Chuta. Es que la libertad ¿Sabe lo que inventa el pasa? ser humano. Claro, es que ¿sabe lo que pasa? Usted elige para algo. Claro. Si ese es el punto. Usted elige, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo el otro día elegí comprarme la pelota de la Champions League. ¿Me entiende, Mm, no? ¿Y por qué la elegí? Porque me gusta. ¿por qué le gusta? ¿Y Sí. por qué me gusta? Porque creo que voy a estar mejor con ella. ¿Y Claro, por qué? bien. Porque voy a jugar y me lo paso bien. Y voy a estar con mis amigos. Y voy a estar, dicho en los términos, porque eso me hace más feliz al final. Ujú. Porque creo que así voy a estar mejor. ¿Me Claro. explico, no? Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿cómo yo entonces tendría alguna razón de elegir algo si no tuviera bajo ningún aspecto ningún criterio de elección? Elimíneme la inclinación a estar mejor, a estar más bien. Ahora, ¿por qué elegiría entonces? De hecho, lo bonito en esto es que ¿sabe por qué es así? Porque cuando uno elige apoderarse del bien de lo elegido, tanto a nivel material como a nivel moral. Cuando una persona actúa con generosidad, uno se apodera del bien elegido y por eso es que la persona se va volviendo generosa en la medida en que habitualmente va eligiendo ese tipo de actos. ¿Me entiendes, no? Lo mismo pasa a nivel material. Cuando yo me apodero de la pelota, yo me uno a la pelota y la hago mía. Por eso es que ahora yo digo que es mi pelota. ¿Me explico?
¿Sabes lo que pasa? Es que esto es muy bonito, chiquillos. Esto es Profesor, muy bonito porque... Sí, 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 por favor. es que eso sería como para tener cosas, Sí, claro. es un claro, ese es el objetivo, conseguir algo. Y En el dentro caso de de la la pelota. decisión, claro, en el caso de la pelota, claro, uno decide algo que a uno le convenga, lo que uno dice que es para uno no, es como que Sí, no atenta contra uno mismo. sí, sí. Mm, Pero en el eh, caso, o sea, siempre eliges algo para que te convenga. claro, a Lo que conveniencia. pasa es que, ¿sabe dónde está? Qué bonito el tema que acaba de poner. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que en el ser humano se da una cosa rarísima. A pesar de que nos tiramos ahora un tema que esto yo lo quería tocar al final, pero bueno, es culpa suya, ¿eh? Pero, eh, ¿sabe lo que pasa? Es que en el ser humano, todos los seres humanos tenemos la natural inclinación a la felicidad y por lo tanto nuestra natural inclinación implica buscar nuestro propio bien, primero y fundamentalmente, ¿cierto? De hecho, si no fuera así, imagínense, no nos preocuparíamos por comer, por alimentarnos, por hacer ejercicio, por buscar nuestra salud, o sea, una serie de cosas, o sea, gracias a Dios lo tenemos. ¿Ah? Ahora, sin embargo, ¿cuándo el ser humano alcanza su mayor plenitud como ser humano? ¿Cuándo logra, con qué decisión el ser humano alcanza su máximo nivel de plenitud, al menos en esta vida? ¿Con qué no podemos vivir, chiquillos? Cuando uno es, cuando uno es un individuo independiente, ¿no? Pero piense lo siguiente, ¿qué es lo que a usted en su vida no le puede faltar? Felicidad. ¿Pero qué cosa? Pero en concreto, ¿qué es lo que uno, sobre todo, uno, si te dicen, Amor, pierdes todas las amor, cosas, es amor, que afecto. justamente, pues, Sí. ¿me entiendes o no? Puede A vivir mis sin amor. seres amados, Exacto. ¿me entiendes o no? ¿Y sabe lo curioso? Que amar no significa buscar tu propio bien, significa buscar el bien del otro. Claro. No, sí. Aristóteles dice en la retórica, en el libro segundo, en el capítulo quinto, dice, amigo es aquel amigo es aquel que quiere el bien del otro. Y dicen ser amigos aquellos que dicen estar en dicha disposición mutua. O sea que ese amor benevolente es recíproco, ¿no? Lo dice también Tomás de Aquino, citando a Aristóteles, y Tomás de Aquino profundiza aún más en la noción de libertad, perdón, en la noción de amor, de amistad que tiene Aristóteles, y la verdad es que es notable. Yo le recomiendo muchísimo para este tema meterse en el tema de la amistad que aparece en el libro de Aristóteles, en el libro octavo, noveno y décimo de la Ética Nicómaco. ¿Ah? Por si a usted le interesa, métanse ese libro porque es realmente una maravilla y métanse al libro segundo de la retórica del mismo Aristóteles. ¿Ya? Eso por darles un clásico nomás, ¿ya? Eso, y se van a dar cuenta además lo vigente que es. Por lo tanto, lo que les quería decir, chiquillos, y de acuerdo a esto que estamos conversando, en el caso del ser humano, la plenitud de su existencia pasa por elegir donarse. Es increíble. Esta es una paradoja, chiquillos. Porque en todos los seres de la naturaleza, todos, absolutamente todos los vivientes de la naturaleza, buscan su propia perfección como primera y fundamental, y primero y fundamental fin en cada una de sus elecciones. ¿Por qué? Porque están ordenados por instinto, en el caso de los animales, y por determinación natural en el caso de los vegetales. En el caso de los seres humanos, la máxima plenitud, pero es amando a otro. Lo que pasa es que en esa donación alcanza al mismo tiempo el mayor bienestar para sí, pero lo alcanza en la medida en que primero y fundamentalmente eso es precisamente lo que no busca. Dicho en otros términos, tú amas realmente a otra persona cuando el primer objetivo de tu acto de amor precisamente, y por eso se llama amor, es no buscar el bien para ti, sino que buscar el bien para el otro. Lo que pasa es que a ti, viendo que el otro está bien, ahora tú te regocijas, porque es aquella persona a quien amas, la que ya está ahora mejor. ¿Se entiende, no? Y me congratulo porque estoy haciéndole un bien. Entonces nada me hace más feliz que hacerle un bien. ¿Se comprende o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, chiquillos, con esto? Que esto de verdad son temas realmente preciosos. Que
¿Qué es lo que sobre todo estás manifestando al momento de donarte a otra persona? El más alto grado de libertad. Tienes tanto dominio sobre ti que incluso puedes buscar no primeramente tu bien, sino que el bien de otro. Se dan cuenta que de alguna manera en el acto de amar está el mayor grado de libertad que se puede encontrar. Porque solamente puedes donar teniéndote absolutamente a ti y donándote, lo cual implica que en esa donación sincera hacia otro, lo único que ocurre, lo que tiene que pasar, es que tú tengas señorío sobre tu persona. Y tener señorío sobre tu persona es tener virtudes. Pero bueno, eso ya tiré casi un spoiler, pero vamos a tener que verlo en la medida en que vayamos avanzando en la sesión de hoy, ¿ya? Entonces, como les decía, la razón de existencia de la elección o de la existencia de la libertad en el ser humano se sitúa en este primer grado de libertad. Y lo interesante es justamente lo que está aquí, chiquillos. Esta parte de acá. No sé si ustedes lo ven bien. ¿Ven bien esto? No sé cómo se puede agrandar aquí. Ahí está. ¿Lo ven mejor ahí o no? A ver si se pueden... Ah, no. Ah, me equivoqué. Espérense. Perdón. Ahí. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, se ve bien, profe. Sí, se ve Ya. bien. Es una natural inclinación, chiquillos. Natural inclinación significa que es algo no elegido. Tú estás tendiendo necesariamente al fin último y, como dice acá, es exigencia para la actividad voluntaria o movimiento autónomo. Si yo no tuviera esta natural inclinación al fin último, esta natural inclinación a la felicidad, no habría posibilidad de que yo actuara voluntariamente, porque no tendría ningún criterio por el cual elegir algo. Como les dije anteriormente, ¿por qué voy a elegir este camino en vez del otro si es que no tengo ningún destino que alcanzar? Por eso es que la felicidad no la elijo. Y la libertad, por lo tanto, se origina, se sostiene en algo no elegido. Eso es increíble. Eso es realmente notable, sobre todo para el mundo actual, que lo único que te dice que la libertad es la autodeterminación y solamente hace referencia al sujeto, a la decisión, y no hace referencia al origen de la decisión. Y lo circunscribe a Margarita, por ejemplo. Margarita es la que elige, y Margarita, todo se concentra en Margarita. Sí, pero a veces te olvidaste que para que Margarita elija, tiene que haber justamente existe en Margarita esta natural inclinación al fin último, lo que sitúa a la naturaleza humana, a la naturaleza intelectual como causa eficiente. ¿Qué significa causa eficiente? Que es lo que origina nuestros actos en sentido último. La última razón por la cual yo elijo es justamente la naturaleza, en tanto que ella me provee de una inclinación hacia la felicidad. Si la naturaleza a mí, desde el momento en que yo existo, no me generara esta inclinación a la felicidad, yo jamás elegiría nada. Por eso es que esta natural inclinación al fin último es una exigencia para la actividad voluntaria o acto autónomo, también es causa última de la actividad voluntaria, por lo que les decía recién, y la tendencia a la felicidad, por lo tanto, no es elegible. Interesante, la razón de existencia de la libertad es algo que no elijo. ¿Qué les parece? Tomás de Aquino dice lo siguiente, en el siglo XIII, dice esto que la verdad es que es notable, dice, la necesidad natural no es contraria a la voluntad. Ya, interesante, o sea, la necesidad no es contraria a la libertad. Lo que es contrario es la coacción. Lo que es contrario a la libertad es la coacción, no la necesidad. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo cuando ustedes, por ejemplo, como estudiantes, tienen la necesidad de estudiar para poder entregar y dar buenas evaluaciones. ¿Eso significa que cuando eligen estudiar son menos libres? No, al revés. Identifico cuál es el mejor bien para alcanzar mi fin, que es estudiar, y lo elijo. Por lo tanto, con eso me estoy manifestando una libertad mucho más alta que seguir, no sé, mis afectos y quedarme descansando porque estoy cansado nomás. ¿Me explico, no? O que ser impulsivo, o que, no sé, o que engañar al profesor, o lo que sea, o coimear, lo que sea, quizás hasta cedo, no saben, ¿eh? Si me regala un balón, quizás eso pase. Bueno, pero la cosa es que al final si ustedes se fijan, lo que estamos tratando de decir acá y lo que está diciendo Tomás de Aquino es que la necesidad no es contraria a la libertad. La necesidad natural no es contraria a la voluntad. Por el contrario, dice, es necesario, dice, que así como el entendimiento asiente por necesidad a los primeros principios, así también es necesario que la voluntad se adhiera al fin último, que es la bienaventuranza. Notable.
Es que estos chicos es una maravilla. Yo no paro de asombrarme con estas cosas. A ver, no lo voy a poder ahora explicar con mucha necesidad, pero ¿se acuerdan cuando vimos el conocimiento intelectual? Cuando nuestro entendimiento conoce una realidad, inmediatamente se le aparecen muchas certezas, ¿no? Y gracias a esas certezas es que nosotros podemos conocer las cosas, ¿no? O sea, la entidad de las cosas no te las cuestionas, te preguntas qué son, no si es que son. ¿Te fijas, no? Entonces la entidad se te aparece como evidente, etcétera. Bueno, de la misma forma que yo para poder elegir necesito esta inclinación natural a la felicidad, porque si no, no podría elegir nada. Eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Porque el fin en el orden práctico es lo que los principios en el orden especulativo. Aquí está hablando de los principios de la inteligencia, pero bueno, no voy a entrar en eso, pero ahí está haciendo un paralelo que es genial. Lo que está diciendo simplemente es que la voluntad opera de una manera análoga a como lo hace la inteligencia. Bien. Luego, entonces, primer grado de libertad, la natural inclinación al fin último. En el segundo grado de libertad recién empezamos a elegir. ¿Ya? Eso es lo que dice, por lo menos Formente, en el libro que yo le acabo de comentar. El segundo grado de libertad consiste en la elección de los medios. Yo elijo recién los medios. ¿Por qué puedo elegir los medios? Va a decir Formente. Bueno, porque ya tengo la natural inclinación. Ya estando naturalmente inclinado a la felicidad, entonces, de acuerdo a ella, elijo entre cuáles son mejores o peores. Por eso es que recién en el segundo grado de libertad se trata de un querer racional y electivo. O sea, tú aquí estás manifestando autonomía, arbitraje libre. Por eso, chicos, es que este grado de libertad se denomina libre albedrío. Libre albedrío significa arbitraje libre, juicio libre. Por eso es que los árbitros son los jueces. Tú juzgas libremente y actúas conforme al juicio. Ese juicio se transforma en imperio, en un imperio de la voluntad, ¿no? Que ejecutamos a partir de la voluntad, ¿no? De la facultad que nos permite elegir, ¿no? Entonces se trata de la elección concreta de los medios concretos para la consecución de la plenitud natural a la que se está ordenado. O sea, yo elijo tales bienes, elijo vivir en tal parte, estudiar tal cosa, casarme con tal persona, polorear con tal persona, qué sé yo, educar a mis hijos en tal colegio, enseñarles tal cosa. Todo eso ¿con qué objetivo? Con el objetivo de ser feliz y hacer feliz a la gente que amo. Y de hecho, fíjense una cosa bien interesante, que la plenitud de la vida humana pasa por la convivencia. Por eso es que el ente intelectual al mismo tiempo es de naturaleza social, porque su plenitud no la logra sino conviviendo con otros entes intelectuales. Por eso es que el fin más alto de la vida comunitaria es el bien común, que es el fin de, de toda sociedad política. ¿Bien? Bien, entonces se trata en definitiva de una elección de bienes finitos. ¿Por qué es una elección de bienes finitos? Porque el bien infinito no lo elijo. A este tiendo naturalmente, que es la felicidad. Por eso Tomás de Aquino va a decir lo siguiente: la elección no siendo del fin, ¿se fijan? La elección no es de la felicidad, es de los medios que me llevan a la felicidad, no puede hacerse sobre el bien perfecto de la felicidad, dice, obviamente, lo está recordando acá, sino sobre los bienes particulares. Por consiguiente, el hombre elige libremente y no por necesidad. ¿Qué cosa? Los bienes particulares. Yo no tengo ninguna necesidad de elegir tal o cual bien particular. Naturalmente considerado, se refiere, o sea, puedo tener una necesidad concreta de tomarme tal remedio porque tengo problemas de salud. Sí, pero no estoy determinado a ese remedio, de hecho. Puede ser que yo teniendo la necesidad de tomarlo, dándome cuenta de eso, al mismo tiempo no lo haga porque soy un bruto, ¿me entiendes, no? Porque soy irresponsable, porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, con todo esto, chiquillos, es muy importante mencionar que el libre albedrío, uno se podría preguntar, bueno, entonces ¿esto es plena libertad? ¿Esta es la libertad en sentido absoluto? ¿Esta es la libertad en sentido prístino, digamos? ¿Esto es lo que realmente significa ser libre? ¿Tener libre albedrío? Y la respuesta está en el mismo razonamiento. Chicos, nuevamente, ¿para qué tenemos la libertad? ¿Qué es lo que pretendemos alcanzar con la libertad? Respondan, por favor. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué tenemos la libertad? ¿Para qué tenemos la libertad?
¿Para hacer qué? Para ser felices. Tal cual, pues. Para amar, para sentir y para... Efectivamente, efectivamente. Entonces, que tenemos la libertad para ser felices, ¿cierto? La pregunta es, ¿el libre albedrío es simplemente la elección racional electiva de qué? De los bienes finitos. Pero en estos bienes finitos, por libre albedrío, ¿puedo elegir un bien que realmente no me lleve a la felicidad? ¿Puedo elegir algo que me haga infeliz? ¿Puedo elegir algo que me haga un mal, que me haga daño? ¿Puedo elegirlo? Ahora, perdón, siempre lo voy a elegir bajo apariencia de bien, pero ¿realmente puede ser algo malo? Sí, Lo- lógico ahí que sí. dice, Claro que sí, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Formet siguiendo toda la tradición filosófica? ¿Qué es lo que dice? Como el libre albedrío incluye la posibilidad de elegir mal, no puede ser la libertad en sentido estricto, porque el acto propiamente libre es el que necesariamente te tiene que llevar para acá, si desde aquí nace. Esta es la razón de existencia, esta natural inclinación es la razón de existencia de la libertad. Por lo tanto, este acto no es más que mera autonomía. Y como dice acá, muy bien, simplemente es un acto que está manifestando que he tenido un juicio libre, nada más. Que soy causa de mi acto, nada más. Pero no me está diciendo este acto, el libre albedrío, no me está asegurando que elijo la felicidad. O elijo, perdón, los actos, los medios adecuados a la felicidad. Por lo tanto, va a decir la historia de la filosofía, y principalmente heredera, en este caso, más incluso diría yo, de Tomás de Aquino, más que del propio Aristóteles, que existe un tercer grado de libertad. ¿Y qué es en consiste el tercer grado de libertad? Es como una especie de síntesis de los dos primeros, ¿no? ¿Ya? Que es una elección necesaria del bien concreto con natural. Ya, a ver, ¿qué significa esta cuestión que está con palabras raras? Fíjense primero, vamos por parte, ¿no? Como diría Jack el Destripador, ¿no? En primer lugar, es una elección. ¿Se fijan? Pero además hay una necesidad. O sea, si ustedes se fijan, hay una elección, ¿cierto? Que es acá, que estaba en el segundo grado. Hay una necesidad, que está mencionada aquí. La necesidad no es contraria a la voluntad. Pero además, miren lo que dice acá. Del bien concreto con natural, o sea, que es un bien que es conforme ¿a qué? A la naturaleza, a esta natural inclinación. ¿Se fijan o no? Por lo tanto, se trata de un querer racional, perdón, se trata de un nuevo modo de querer el bien, diferente del libre albedrío. Ya no solamente yo me determino las cosas, sino que me estoy determinando a aquellas que realmente me ordenan a mi plenitud, realmente perfeccionan mi naturaleza. Se concibe verdaderamente el bien con natural y se elige. O sea, en este grado de libertad, el sujeto elige, pero no elige cualquier cosa, elige verdaderamente el bien conforme a tu naturaleza, a mi naturaleza. Yo elijo, cuando soy libre, rectamente en conformidad a lo que soy. ¿Se entiende, no? En este sentido, si ustedes se pueden ya ir haciendo la bajada, no es igualmente libre el alumno que ante la prueba elige estudiar versus el alumno ante la prueba que elige flojear. Porque lo que le diría aquí, la historia de la filosofía realista en este caso, ¿no? Y en particular Forment, que lo ha trabajado mucho esto, le diría, perdón, usted lo que está pasando cuando elige flojear es que no ha visto en realidad aquel bien que realmente lo planifica. Porque la flojera lo único que lo lleva es hacia la ignorancia y más aún hacia aquello que no es su deber en este minuto, que es estudiar para la prueba. En cambio, el que estudia elige efectivamente aquello que lo mueve al conocimiento, que es el estudio, pero además en tiempo y forma cuando corresponde, que es en el caso que le toca ahora porque tiene una prueba en unos días más. ¿Se entiende, no? Por eso es que es muchísimo más dueño de sí. Entonces, es una elección necesaria. Acuérdense que la necesidad no es contraria a la voluntad, pero también es racional y electiva. Es una elección profundamente libre, pues es plenamente el sujeto dueño de sí. Yo veo, incluso en el mismo ejemplo que les puse, chiquillos, el flojo
por ejemplo, ya en el mismo ejemplo, digo, podemos poner otros más, digamos, pero el flojo al final lo que hace es ceder a las ganas de descansar. El estudioso, por más ganas que tiene de descansar, hace lo que su inteligencia le dice como mejor. ¿Me entienden o no? Y por lo tanto, al moverse de lo superior que hay en él, que son sus facultades inferiores, superiores, que son la inteligencia y la voluntad, y no ceder al impulso de la afectividad desordenada en este caso, porque tiene la inclinación al descanso también, es capaz, por la fuerza de su voluntad, gobernar eso y actuar en conformidad. Versus aquel que es flojo, es incapaz de hacerlo y por lo tanto cede. O sea, si ustedes se fijan, el que tiene mayor autonomía en el acto es aquel que, viendo dónde está el bien, lo hace y además ve el bien verdaderamente. ¿Se fijan? Por eso es que no eres libre para elegir mal, tú eres libre para elegir bien. Une de algún modo los dos primeros grados de libertad, que eso fue lo que les dije recién, ¿cierto? Y se trata de la libertad, en este caso, en sentido estricto, ¿no? Como decíamos, es la dimensión autónoma y heterónoma del acto las que se unen. ¿Cuál es la dimensión autónoma que yo elijo? ¿Cuál es la dimensión heterónoma? Mi naturaleza, que me inclina hacia un bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy eligiendo lo que mi naturaleza me exige. Por eso el ser humano no es libre para elegir mal, y aquí nuevamente cito Tomás de Aquino, querer el mal no es libertad, ni parte de la libertad, sino un cierto signo de ella. ¿Qué significa esto que está diciendo? Es algo muy sencillo. Lo que está diciendo es que cuando yo elijo mal, estoy manifestando que soy dueño de mí. Y eso obviamente es una dimensión de la libertad. Dicho en los términos, es un cierto signo de que la poseo, un signo de ella, pero no es plena libertad. Porque para poder ser libre, tengo que elegir con plena autonomía, pero además aquel bien que me es verdadera y objetivamente bueno. Por eso es que la pregunta es la que cae de cajón, profesor, bueno, ¿y cómo adquiero este grado de libertad? ¿Cómo me habitúo a elegir bien sin equivocarme? Bueno, la filosofía ya hizo ese trabajo y por eso es que dice, aquí se sostiene la necesidad de ordenar nuestras facultades conforme justamente a nuestro orden natural. ¿Y cómo se ordenan? A través del hábito de la virtud. La única forma de perfeccionar nuestras potencias, para alcanzar el más alto grado de autonomía es precisamente a través de la perfección del hábito de la virtud. Si no hay una perfección habitual para elegir bien, como por ejemplo pasa con el generoso, con el estudioso, con el paciente, estoy conjugando, o sea, a ver, entiéndase, generosidad, laboriosidad, paciencia, justicia, fortaleza, templanza, magnanimidad, mansedumbre, prudencia, bueno, todas las virtudes son, si ustedes se fijan, hábitos electivos. Son hábitos, son disposiciones que te hacen elegir. Por eso es que desde chico, cuando ahí había una distinción con el libre albedrío, pero ya lo habíamos explicado. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú ibas al colegio, para enseñarte, para desarrollar tus facultades, ¿sabes lo que hacían? Te enseñaban hábitos. Para que tú amaras el orden y te habituaras a ser ordenado, te ordenaban. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ibas qué sé yo, de vuelta del recreo y te hacían formarte, tomar distancia, ¿no? Y tú tomabas distancia para que entrar ordenado. ¿Por qué? Porque el entrar ordenado significaba que a ti te daba más certezas. En el fondo tú no era necesario que te impusieran nada, porque con el tiempo te empezaste a dar cuenta que en la medida en que uno entra ordenado, entra con mayores certezas. Y como somos entes intelectuales, lo que buscamos son certezas, verdades. Y en concreto, si yo no entraba ordenado, entraba todo achoclonado, podía herirme en el camino, podía caerme, podía no llegar al banco, podía estar mi banco desordenado, no sabía lo que iba a pasar. Eso es lo que pasa con el caos. Por eso es que lo propio de los entes intelectuales es ordenar conforme al fin. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ordenamos las cosas de la forma en que el fin lo solicita.
De la misma manera en que cuando ustedes entraban a la sala de clases, los bancos estaban puestos en una posición determinada porque había un fin que era aprender. Y el conocimiento devenía de aquel que estaba al frente. Por lo tanto, todos estaban ordenados hacia el frente y el profesor hacia los alumnos. Ese es un orden. Y por eso es que además las certezas que te venían cuando estabas ordenado fueron fundamentales para que efectivamente tú fueras viendo por tus solas cuentas el bien que hay en eso. ¿Por qué? Porque te dabas cuenta que si llegabas a tiempo, sano y salvo, con las cosas en orden, en la forma correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que educar de alguna manera es conducir, pero es conducir en el orden de la naturaleza. Por eso es que cuando alguien se conduce en el orden de la naturaleza, que no es otra forma, que es otra forma de decir educar, uno lo que hace es mostrarle cuál es su ruta, cuál es el bien de la elección, para que después él por sus solas cuentas vea cuán bueno es eso y lo ame. Por eso es que los padres, cuando les decimos a nuestros hijos, haz esto o no hagas esto, no lo estamos diciendo para complicarle su existencia. No estamos diciéndole que no, que haga la tarea porque lo queremos fastidiar. No, lo estamos haciendo para que él, con el tiempo, se vaya dando cuenta de todas las perfecciones que están asociadas a hacer la tarea, por ejemplo, o a no meter los dedos en el enchufe, o a comerse toda la comida, para que después, viendo todo el bien que hay ahí, lo elija. Por eso es que en la medida en que yo voy conduciendo al sujeto en la medida y en conformidad a su naturaleza, el sujeto va viendo el bien acorde a su naturaleza y de a poco, en un orden creciente, va eligiendo aquellos bienes. Y en la elección de esos bienes se va perfeccionando. El tema está en que si esa elección se va volviendo hábito, en él se empieza a formar la virtud. Por ejemplo, a resistir ante los bienes de largo aliento, paciencia. A trabajar por aquellos que significan un gran trabajo, laboriosidad. ¿Cómo se llama en resistir a las tentaciones de las pasiones más básicas que tienen que ver con la comida, la bebida y los placeres venéreos, la templanza. A darle al otro lo que es suyo y querer dárselo, la justicia. ¿Me entiendes? Y así vas formando generosos, laboriosos, pacientes, templados, justos, etc. ¿Entienden? ¿No? ¿Lo ven, chiquillos? Por eso es que la enseñanza de la virtud, va a decir Aristóteles, no es algo que violenta al ser humano, todo lo contrario. Lo que hace justamente es hacerlo lo máximamente libre porque lo hace máximamente dueño de sí. Y al hacerlo máximamente dueño de sí, es absolutísimamente autónomo. Por eso es que si tuviéramos que decir, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Si tuviéramos que decir más o menos en qué consiste, así es dónde podemos agrupar la libertad, tendríamos que decir entonces que la libertad es una determinada, son determinados actos autónomos, pero no son todos los actos autónomos. ¿Se fijan? Si tuviéramos que ver, a ver, ahí está. Si tuviéramos que ver, por ejemplo, la libertad, si fueran todos estos puros actos de libertad, perdón, de autonomía, ¿cierto? Todo esto es puro acto de autonomía, estos serían apenas los actos libres. ¿Por qué? Porque porque no se olviden que la elección buena es una, todas las demás son malas. Por eso es que la elección mala es mucho más fácil de caer que la elección buena. A ver, cuando tú tienes una prueba, la elección es una, estudiar. Todas las demás elecciones no están bien. Sacar la cuenta, jugar el partido, ver la serie, ¿me entienden o no? La elección es estudiar. Esa es la que es conforme al objetivo planteado y que en el orden natural, que es lo que ve tu inteligencia con rectitud. Porque no hay otra forma de adquirir la ciencia que estudiando. ¿Me entienden o no? ¿Y sabe lo que es estudiar? Habituarse a adquirir el conocimiento. ¿Y sabe lo que se denomina eso? Vivencia. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son los actos autónomos, ¿ya? O si ustedes quieren, de libre albedrío, ¿no? Y aquí están los actos libres, que son unos pocos actos dentro de los de libre albedrío, ¿no? Que son aquellos que te ordenan siempre al bien. Mira, ojo, estoy escribiendo con un mouse, así que tengo mérito. Bien. Y todo esto supone justamente la inclinación natural a la felicidad. Si no tuviera la natural inclinación a la felicidad, como les dije, no habría ninguna posibilidad de elegir nada. Chicos, ¿entienden o no?
preguntas, consultas. Fui un poco rápido, ¿ah? Pero sí, gracias, profesor. Gracias, profesor. Que me dice que estuvo muy bien en la vida. Bueno, chicos, consultas, dudas, porque parece que lo hice rápido, pero bueno, don David, me tomé en serio esto de hacerle más corta la clase, le digo que me ha alargado la anterior. Don Hola, David, profe, ¿qué tal? Tengo una con consulta. gusto. Pues. Me interesó mucho el tema de hoy día. Le agradezco, de hecho, por hacernos esta clase porque me interesó muchísimo. Buenísimo. Me compleja un poco el tema del libre albedrío. Me quería hacerle una pregunta. Sí. Nosotros generalmente tenemos un libre albedrío a pesar de que otra persona pueda usar su libre albedrío y que nosotros nos veamos afectados por las consecuencias de que él tome su libre albedrío. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? No sé, se me viene a un caso, no sé, por ejemplo, una familia de personas que su vida en sí es robar. Y estos jóvenes crecen en este ambiente y ya es como parte de su naturaleza el seguir este conducto. No digo que siempre pasa así, pero puede que tengan una inclinación a eso. O, por ejemplo, se me viene a la mente el tema religioso de la historia de los judíos, de los cristianos, de la caída. Ellos tomaron un acto de su libre albedrío, pero que fue afectado, digamos, el mundo entero. Sí, claro. Siendo libre albedrío, a pesar de que, por ejemplo, nosotros podamos ser afectados por algo que no pudimos nosotros cambiar antes. Pero usted lo está, para entender bien, ¿usted lo está diciendo teológicamente o lo está diciendo filosóficamente? Filosóficamente, por un tema de que decía que el libre albedrío, por así decirlo, es como un albedrío completo cuando nosotros tratamos de buscar el bien para nosotros mismos. Es lo que entendí yo. Entonces, perdón, ya, ahora creo haberlo entendido. Lo que pasa es que, a ver, el libre albedrío no está manifestando nada más que autonomía. Eso es lo que quiero que usted entienda, ¿no? Eso es todo. O sea, la idea que usted comprende es que cuando estamos hablando de libre albedrío, lo único que estamos diciendo, estamos haciendo, en el fondo, estamos poniendo el punto, en el fondo, en que el juicio, lo que estoy haciendo ahí es un movimiento que procede de mí. Punto. Estamos simplemente, si usted quiere, tomando la dimensión autónoma del acto. ¿Se fija? O sea, que yo, la razón, el motor de mi acto soy yo. La razón última de mi acto soy yo. Ese es el libre albedrío, el arbitraje libre. Yo juicio libre, elijo y establezco. Y eso implica que yo puedo elegir y puedo dejarla embarrada, puedo afectar a otro, etc. En el caso de que usted puso, por ejemplo, el ejemplo de los ladrones y todo eso, o las familias que se han nacido, o el niño. ¿Se acuerdan del Cizarro? sí. Sí, obvio. Ya, el Cizarro era el clásico ejemplo del niño, todo el mundo decía, el niño como que la sociedad lo corrompió, etc. Bueno, la cosa es que el Cizarro creció en un ambiente donde lo legítimo y adecuado y bueno incluso era sustraer los bienes ajenos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ante el único bien que no podemos elegir es la felicidad, él pudo haber entendido que el acto de robar es aquello que lo mueve para allá. Porque ante los bienes finitos eres libre, no se olviden. Por lo tanto, si el sujeto empieza a tener una cierta habitualidad a obrar contra natura, se puede formar, así como cuando actúas bien una virtud, así cuando actúas contra la naturaleza, se te puede formar un vicio. Y cuando formas un vicio, la inteligencia ya empieza a nublarse respecto de cuál es el verdadero bien. Porque empieza a quedar en el vicio, el sujeto termina siendo esclavizado por el objeto que lo atrae. En el caso del ladrón, por el bien ajeno. Se le genera una disposición contraria a la naturaleza. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy similar, si ustedes quieren, materialmente considerado el acto del vicioso y el acto del virtuoso. Y si ustedes miran materialmente, insisto, materialmente, el acto del avaro versus el generoso son muy parecidos en su forma de actuar. Ambos actúan con facilidad, con prontitud y con cierta alegría y con delectación. ¿Por qué? Porque el avaro, cuando tiene que juzgar si guarda o dona, inmediatamente juzga. No, me guardo. Rápidamente. ¿Y cómo? Así, con facilidad. Y además, como me lo guardé y no estoy convidando, me alegro. ¿Me entienden o no?
Pero al revés, el generoso, cuando juzga, inmediatamente ve que alguien necesita ayuda, ya, él inmediatamente juzga que debe ayudar, juzga fácil, viendo cómo lo hace, entregando lo que tiene, por ejemplo, lo que puede dar, porque es prudente, no dona cualquier cosa, no es prodigalidad, es generosidad, y al mismo tiempo lo hace con alegría. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque uno podría decir, bueno, son dos actos iguales. No, es que son solo materialmente parecidos. No son formalmente lo mismo. La alegría del avaro está absolutamente condicionada por la cantidad de dinero que guarda, porque su actuar es conforme a algo externo a él, que es el objeto material. En el caso del generoso, independiente de lo que dona, su alegría es siempre la misma. ¿Por qué? Porque sabe que ahora el otro está bien, o sea, porque está en el orden de la naturaleza. ¿Y cómo sé que está en el orden de la naturaleza? Porque de partida la alegría no es externa, no tiene nada que ver con lo exterior, sino que tiene que ver por saberse en el bien, por el orden, por saberse en el orden natural. Por eso es que la alegría del generoso es interior, y de ahí que no requiere que lo aplaudan y que tampoco nadie sepa que él donó, porque su alegría simplemente está en saber que ahora el otro está mejor. En cambio, en el avaro está absolutamente hipotecada la cantidad de alegría por la cantidad de dinero que guarda. ¿Entienden o no? Entonces, no es equivalente virtud y vicio. No es equivalente, no, ni siquiera están en el mismo plano. ¿Me entienden? Los vicios no perfeccionan a la persona humana en el plano de la naturaleza. Las virtudes te hacen libre, o sea, completamente dueño de ti, a diferencia del avaro, ¿se fijan? Que inmediatamente capta que este dinero se da y actúan conforme a eso, va a un objeto. Lo mismo el vicioso, como el dependiente de la bebida, por ejemplo. Lo mismo qué sé yo, bueno, lo que sea, ¿me entiendes? Cualquier vicioso, ¿ya? Lo mismo por ejemplo, el perezoso, que ante la mínima necesidad de descansar no puede sino ceder ante eso. En cambio, el que tiene la virtud es dueño de sí. Por eso es que en ambos podemos decir, ¿hay libre albedrío? Sí, pero más bien habría que decir que hay libertad en el caso del virtuoso y meramente libre albedrío en el caso del aquel que elige mal. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros tenemos libre albedrío, porque a veces elegimos bien y a veces elegimos mal porque no tenemos virtudes. Pero cuando tenemos virtudes y elegimos bien, elegimos con libertad, ya no solamente con libre albedrío. Porque ya no solamente en tu acto está la dimensión autónoma, también está la dimensión heterónoma. Autónoma significa que tú te ordenas a ti, autónomos. Heterónoma significa que la norma viene desde fuera, de lo hetero, de lo otro, ¿no? Entonces, significa que es la naturaleza, que tú estás transitando en el orden de la naturaleza, en lo que viene dado en ti, que en el fondo ya no eres tú el que la dispuso, sino que viene dada. ¿Se fijan? Entonces, en la libertad tiene una doble dimensión. La dimensión autónoma y heterónoma. Hay una doble dimensión en ese acto. En el acto de libre albedrío solamente hay autonomía. No sé si más o menos ahí quedó un poquito más explicado. Perdón, Francisco está comentando ahí. Perdón, ya, buenísimo, Mariana. Pero lo de los cristianos no fue voluntario. Esa parte no entendí, Francisco. Si me la pudiera explicar un poquito, que no. Disculpa, es que el compañero habló el tema de los cristianos o los religiosos en general, ¿Sí? cuando hacían sus microcruzadas y sus cruzadas después. En teoría, eso no sería libre albedrío porque están buscando un fin que es para otros, que es algo mucho más grande, Claro, pero que va a voluntad de otros. No es sí, una voluntad mire, propia. no me voy a meter en. Lo que pasa es que eso en realidad tiene una explicación teológica, por eso que yo al comienzo había dicho, creo, la explicación filosófica o teológica. La explicación teológica es más jodida, más compleja. Ya yo no me voy a meter en eso porque lo mismo uno podría decir, bueno, ¿y qué pasó con el acto de libre albedrío, por ejemplo, originario de Adán y Eva, por ejemplo, y resulta que dañó toda la naturaleza humana? Porque yo tengo un daño a partir de algo que no he elegido. Entonces, un poco de alguna manera encarna, ¿cierto?, la naturaleza, los primeros padres, ya, pero ese es un tema teológico, no puedo explicarlo ahora. Pero sí, para intentar responderle bien, Francisco, a ver si es que logro hacer una respuesta medianamente sensata, lo único que me importa que entiendan de esto es que el libre albedrío es un acto que realizo yo por mi cuenta, pero que no necesariamente me lleva al bien. ¿Me entienden o no?
Sí, Es cuando elijo por mis solas cuentas. Es lo que estoy significando cuando digo libre albedrío, lo único que estoy diciendo es que el acto lo hice yo. Punto. se No comprende. estoy diciendo nada más. Cuando digo, por eso es que todos tenemos libre albedrío, Francisco. Por eso es que nadie se puede jactar de que tiene libre albedrío. Porque todos tenemos libre albedrío. Es lo mismo que nadie se puede jactar que diga yo tengo una natural inclinación a la felicidad, tú no. No, eso tampoco puede ser. ¿Se entiende? Sin embargo, puede ser que alguien no tenga libre albedrío porque tenga daño en sus facultades, por ejemplo, como las personas que tienen algún daño mental o algún tipo de patología. ¿Se fija, no? Como las personas que tienen algún daño psiquiátrico que se vuelven imposibles de ser juzgadas, por ejemplo, ante acometer algún determinado crimen. ¿Se fija, no? Si alegan locura, por ejemplo, determinadas patologías que lo permiten, la persona termina siendo, ¿cómo se llama? Injuzgable, ¿no? No se puede juzgar. Inimputable, ¿no? No se puede. Pero por eso es que, porque van a decir, esta persona no tenía libre albedrío, van a decir, no podía elegir, ¿me entiendes? Pero por eso es que es importante entender que el libre albedrío simplemente dice mención a que nosotros elegimos por nuestras solas cuentas. Cuando nos centramos solo en eso, estamos diciendo que podemos elegir bien o podemos elegir mal. Pero no importa tanto eso. Lo que estamos simplemente diciendo es que elegimos desde nosotros. Puede ser bien o mal, pero desde nosotros. En cambio, cuando decimos que somos libres, lo que estamos diciendo es que elegimos desde nosotros, pero bien. Por eso es que yo soy libre al momento de elegir estudiar. No soy libre cuando decido flojear. Solamente he manifestado libre albedrío en ese acto. Solamente he manifestado que tengo o que poseo o tengo la capacidad de ser libre, pero no que he sido libre en ese acto. Porque ese acto, en sentido estricto, no fuiste libre porque no elegiste aquello que era conforme a tu naturaleza. No sé si más o menos le logré responder, don Francisco. Sí, sí le entiendo lo que está diciendo. Ya, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues chiquillos, no sé si tienen alguna otra consulta. Sin embargo, aquí, que se quede en segundo grado de libertad, no pasa nada. Claro, eso es muy importante, lo que dice el profesor Hurtado, que es muy importante. O sea, la mayoría de los seres humanos muchas veces nos quedamos en el segundo grado de libertad. O sea, puede ser que tú tengas un tercer grado de libertad en algunos aspectos. Por ejemplo, puede ser que tú seas una persona muy generosa, pero seas brutalmente irresponsable, por ejemplo. ¿Me entienden o no? O sea, muy generosa y al mismo tiempo seas incontinente, seas alcohólico, por ejemplo. ¿Me entienden o no? Seas incontinente con la bebida. ¿Me explico? O sea, muy generosa y al mismo tiempo seas perezoso. O sea, puedes tener vicios y virtudes en ti. Pero como dice Aristóteles, la mayoría de los seres humanos más bien son continentes o incontinentes. O sea, se contienen o no se contienen ante determinados impulsos y por lo tanto la mayoría manifiesta libre albedrío, más que virtudes o vicios. No es tan fácil encontrar personas con vicios, así como no está, o sea, es más fácil encontrar personas con vicios que con virtudes. Pero claramente es importante que comprender que para lograr una plena autonomía tengo que vivir virtudes, si no, no hay forma. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes van a ver en ética. ¿Se fijan? Por eso que cuando estudien ética se van a dar cuenta que esto no se trata de una especie de decálogo de códigos, de morales, sino que más bien entender cómo funcionan las facultades y cómo hacemos para desarrollarlas, para tener mayor autonomía y que mi acto autónomo no solamente sea plenamente autónomo porque brota de mí, sino que mis actos autónomos vayan en la senda de mi naturaleza. ¿Se fijan? Eso es pues, chiquillos. ¿Les gustó? Espero que les haya gustado la sesión. Espero que haya sido bien. Terminé 7 minutos antes. ¿Qué les parece? 7 minutos antes. Les prometí que iba a poder, a ver si que terminaba un poquito antes, así que eso. ¿Ya? Ya pues, chiquillos. Que estén muy, pero muy bien. Qué bueno que les gustó, chiquillos. De verdad, yo soy feliz haciéndole la clase aquí a ustedes. ¿Ya? Cuídense mucho. ¿Ya? Que les vaya muy, pero muy bien. Nos Está estamos buena la viendo. sesión. Buenas, gracias, profe. gracias. Que les Terminó vaya muy 7 bien y minutos acuérdense. más encima. Bravo. Muy bien, gracias. Y acuérdense, chiquillos, acuérdense de responder la prueba. Ya, acuérdense que el profesor Hurtado está esperando ansiosamente sus trabajos. ¿Ya? Ya, chicos, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Un gusto como siempre. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Chao, profe, vale. Cuídese, hasta luego.